Buenos días, buenas tardes y buenas noches. A continuación, les presentaré mi trabajo de investigación sobre el arte de la Grecia clásica. Este trabajo es presentado como mi examen vuelta A de la materia de arte antiguo con la profesora Rocío Bravo González. Me presento. Soy Cruz Vázquez Paola Danae, soy del grupo 1152 del primer semestre de la licenciatura de Diseño y Comunicación Visual. Dentro de nuestra investigación hablaremos un poco sobre el contexto histórico de la Grecia clásica, su arquitectura, su escultura, sus cánones de belleza y su cerámica. Antes de empezar el video voy a hacer un pequeño disclaimer y es que voy a hablar exageradamente rápido, esto con la finalidad de ser entretenido y que no tengan que escucharme media hora hablar acerca del arte griego. Primeramente hay que recordar la ubicación geográfica de Grecia, que se encuentra en este mapita. Como podemos observar, está ubicado en un conjunto de territorios cercanos al mar Egeo. ¿Y qué tienen en particular estos territorios? Que son montañas, pero no unas montañas bonitas, son abismos. En la realidad estas montañas no suelen ser muy altas, pero sí tienen unos cortes muy abruptos, lo cual nos va a dar dos consecuencias. La primera es que la agricultura se reduce, lo cual dificulta las concentraciones de grandes poblaciones. Y la segunda hace complicada su comunicación por vía terrestre, así que los obliga a explorar las vías marítimas. Gracias a que es una civilización realmente extensa, es necesario dividirla en tres etapas principales más la Edad Oscura para poder explicarla. La Edad Oscura consta desde la caída de los micénicos por allá del 1200 a.C. hasta la creación de las polis en el 776 a.C. Pasamos a la época arcaica, del siglo VIII al siglo VI a.C., donde se consolidaron las polis y se colonizaron los territorios del Mar Negro y del Mar Mediterráneo. Pasamos a la época clásica, que es la que más nos importa en este momento, que va del siglo V al siglo IV. Fue la época de mayor esplendor de las polis, la época de las guerras médicas y la rivalidad entre Atenas y Esparta que termina con la guerra del Peloponeso. La época helenística, que es la que le sigue, empieza con la llegada, empieza un poco antes, pero digamos que empieza con la llegada de Alejandro Magno, sometiendo a los griegos y formando un gran imperio, seguido por las monarquías helenísticas, hasta que fueron sometidas por Roma. Ahora, pasando a la parte del arte. Hoy en día tenemos muy en claro qué son las bellas artes, pero para ese momento no existía el arte como tal. La mayoría de los objetos que se realizaban tenían un propósito doble, tanto tener una función útil como deleitar a los sentidos. Y no se me confundan, que no existiera un concepto como tal del arte, no quiere decir que no haya sido estudiada o que no se tuviese un concepto crítico de la misma. El arte griego estaba muy centrado en el encuentro entre la obra y el espectador, donde el objeto artístico no puede ser independiente de la audiencia y de su contexto, y la audiencia no tenía una visión autónoma, pues estaban incorporados a su cultura, ya fuera en la religión o en los espacios cívicos. La gente tenía que interactuar con el arte. Dentro de su arquitectura tenemos a los megarones. Son originalmente micénicos, es donde se llevaban a cabo las audiencias, ceremonias religiosas y banquetes. En la decoración interior solían tener pinturas murales inspiradas en los cretenses, con adornos nórdicos como cráneos de buey, armas y panoplias, que son armaduras guerreras completas. El megarón representaba el gran poder de las culturas de la Edad de Bronce. Estaba compuesto por una sala rectangular desde la cual se ordenaba el resto del palacio. En el centro solía encontrarse un fogón que estaba rodeado de 4 columnas. No era para nada privado y siempre había un flujo constante de personas. Eran unas salas de tipo más administrativo. Los micénicos podían encontrar la paz en otros lugares sagrados como el campo. Esto sentó las bases para los templos griegos, pues si ya habían servido alguna vez para hospedar a los dioses, ¿por qué no hacerlo una segunda vez? Entre los megarones y los templos tenemos a la Edad Oscura, que fue llamada así porque se creía que hubo una pérdida total de la cultura y un renacimiento. Y aunque hoy en día se sabe que no fue así, el nombre ya se le quedó. Durante estos tiempos había una gran crisis económica, pues la caída micénica trajo un gran empobrecimiento. Es por esto que en esta época veremos construcciones precarias, de las que solo sobrevivieron los cimientos o algunos pedazos de paredes. Ahora, pasando un poco más a lo bueno, los templos de Grecia eran unas estructuras magníficas cuyos restos pueden ser vistos incluso hoy en día. Estaban construidos por 4 elementos: los cimientos, que eran de piedra; la eutenteria, que era un sustrato que tapaba los cimientos; el crepidoma, una plataforma de 3 escalones que se puede apreciar y que en algunas ocasiones era monolítica, o sea que todo eso que puedes ver está hecho en una sola pieza. Y por último, pero no menos importante, a las columnas. Y a pesar de que estaban hechos para verse desde afuera, también tenían una estructura interna. Tenemos a la naos cela, que es la sala principal y que resguarda la imagen del dios. Luego tenemos a la pronaos y al opistódomo, que están enfrente y detrás de la naos. Al pteroma, que es el pasillo que hay entre las paredes de la nao, y el peristilo, que es la hilera de columnas que se forma. ¿Y ustedes qué dirían que es lo más representativo de estas construcciones? Exacto, las columnas. Las columnas eran lo primordial en los templos griegos, y es por eso que los 3 órdenes arquitectónicos se basan en el diseño de sus columnas.
Los órdenes originales consisten en el dórico y el jónico, pero también se suele hablar del corintio. Vitruvio hizo una comparación entre los órdenes y los humanos, poniendo al dórico como un hombre, al jónico como una mujer y al corintio como una doncella. Antes de centrarnos en sus características, es necesario que memoricen las partes de las columnas. Se las dejaré por 5 segundos. Bueno, suficiente. El dórico es el más antiguo de todos y se realizaba desde los tiempos micénicos con la madera. El fuste estaba directamente sobre el estilobato. Regularmente contaban con 20 acanaladuras, pero pueden ir desde los 12 hasta los 24. Si iba siendo más delgado, reducía su tamaño unas 4 o 6 veces de su diámetro original. Tenía un capitel que consistía en un equino y un ábaco. En algunas ocasiones también tenían un callarino. El entablamiento estaba compuesto por el arquitrabe, el friso y la cornisa. El arquitrabe estaba compuesto con una serie de dinteles que se unían a las columnas y sostenían a las vigas del techo. El friso se conformaba por triglifos y metopas. Los triglifos solían tener relieves y eran usados para tapar por donde se asomaban las vigas. Esto era especialmente cuando las columnas eran hechas de madera. Las metopas se ponían entre triglifo y triglifo. También cuenta con cornisas, que son la parte más alta del entablamiento y marcan el tímpano de la parte alta. En el jónico encontraremos una mayor ornamentación y ligereza, con un fuste 10 veces el diámetro de la columna. Entre la columna y el estilobato encontraremos una base que la protege de la humedad. Regularmente se compone de 2 toros y una escocia entre ellos. Presenta 24 acanaladuras y que pueden o no estar separadas por filetes. Su capitel suele ser su rasgo más característico, que es casi plano de enfrente y se extiende por los lados en forma de volutas. Estos capiteles conflictúan la creación del pteroma, que solo podía ser visto de lado. Por eso nos encontramos con columnas de 3 o hasta 4 volutas. En el entablamiento seguimos contando con el arquitrabe, pero ya no hay triglifos, por ende se pueden acomodar las columnas con una manera más sencilla. Y también se conserva el uso de la cornisa. En el corintio, que se trata más que nada de una versión más decorada del jónico, las columnas eran aún más delgadas, siendo más de 10 veces de altura lo de su diámetro. Su capitel tenía hojas de acanto que hacían alusión a la tumba de una doncella, y se cree que estas fueron realizadas primero en bronce, gracias a la tradición. La arquitectura asimismo estaba estrechamente relacionada con la escultura. Se encontraba en sus hogares, sus templos y sus centros cívicos. Es el estilo más importante de esta época, el estilo severo. Se diferenciaba de su predecesor el Curos por varias cosas. Primero, ya no sonreían, ahora tenían una expresión más bien como melancólica. Las mujeres eran representadas por vestimentas más sencillas, peinados más sobrios y no tenían accesorios, mientras que los hombres seguían siendo representados desnudos pero con cabellos más cortos. Las esculturas ya no eran pensadas solo para ser vistas de frente, ahora se preocupaban por todos los ángulos del cuerpo y exploraban más posiciones muy interesantes. Sus 3 principales escultores fueron Escopas, con su interés característico por la expresión de los sentimientos de las estatuas. Su trabajo principal es la personificación de Pothos. Lisipo, que estaba más inclinado a la perfección de los cuerpos atléticos y cuya obra principal era el Apoxiomeno, un atleta que se limpiaba con el estrigilo, siendo este el escultor personal de Alexander el Grande. Y por último a Praxiteles, que fue considerado el más grande escultor de su época, tan grande como lo fue Fidias en su tiempo, con sus obras más reconocidas, el Hermes con un Dionisio de Infante y Afrodita de Cenido. Esta obra era muy escandalosa, pues era la primera vez en la que se representaba a la diosa desnuda en una escultura monumental. Este último nos dio un término que es utilizado incluso hoy en día, la curva praxiteliana. Consiste en tener el peso del cuerpo representado en solo una pierna, lo que nos lleva a flexionar y levantar el tobillo de la pierna relajada, y genera una ligera torsión en la cadera, aunque Praxiteles no fue el primero en realizar esto, solo le dio su propia interpretación al contraposto de Policleto. Policleto fue otro escultor importante de la época. Este realizó un trabajo que fue muy importante, su canon sobre la escultura del cuerpo humano, y aunque no se conserva hoy en día, el análisis de los historiadores nos ha dejado entrever de qué se trataba este escrito. Se dice que tenía una serie de prescripciones que se debían de tomar en cuenta en la hora de realizar una escultura. Tiene 2 que fueron principalmente importantes. La que es más probablemente difundida hoy en día es el canon de las 7 cabezas. Él explicaba que un cuerpo perfecto debía tener la altura de 7 veces su cabeza, aunque este fue tomado más tarde tanto por Lisipo como Praxiteles y lo convirtieron en el aún más famoso canon de las 8 cabezas, haciendo sus esculturas con 8 cabezas de altura. Y la que no es tan famosa, pero es muchísimo más interesante, es su teoría sobre el movimiento, pues es el quien nos explica que al mover una parte de nuestro cuerpo, el resto se moverá con ella. Y fue gracias a esto que hizo su contrapuesto y la teoría de la simetría de opuestos, pues si tenías una parte rígida, otra estaría relajada. Su obra más importante y de la cual se sacaron ciertas conclusiones fue el Diadúmeno. Ahora, el estudio de las artes no existía como tal, antes eran juzgadas a partir de su belleza. Los escritos sobre la belleza más importantes son los de Platón, tanto sus ideas propias como las ideas que nos compartió de Sócrates. Por ejemplo, nos encontramos con una plática entre Sócrates e Hipias, quien era un sofista. Sócrates le preguntaba qué era la belleza, a lo que Hipias le daba una serie de ejemplos, pero Sócrates quería una definición, algo que se pudiera aplicar a todos sus ejemplos. Fue entonces que Hipias le dijo que era algo placentero de ver y escuchar, mientras que Sócrates le respondió que era un placer beneficioso.
También se le relacionaba a la belleza con el amor, pues el amor está principalmente conectado a los cuerpos hermosos, pero progresa hacia la belleza del alma, luego a la belleza de las prácticas y las leyes, y de ahí a la belleza del conocimiento para finalmente, a través de la filosofía, que es el amor por la sabiduría, se encuentra la belleza en sí misma, que sería el objeto definitivo del amor. Pues explica que antes de nacer, allá por el cielo, teníamos una visión, una imagen sobre lo que era la justicia, el temperamento y la sabiduría, y que era posible reconocerlas hoy en día gracias a la belleza, convirtiendo así a la belleza no en un concepto, sino en una cualidad que conecta a los objetos del mundo terrenal con el mundo espiritual. Adentrándonos más hacia las ideas de Platón, nos encontramos con la armonía, que si bien estaba más orientada hacia la música, también es aplicable a las artes visuales. Y nos encontramos con la famosa proporción áurea. Fue escrita por primera vez en el 300 con Euclides, pero ya había sido propuesta desde el 500 con Platón. Él nos explicaba que ésta se encontraba en la naturaleza y que era la manera física en la que se explicaba el cosmos y que era una clave para su entendimiento, que tenía un carácter místico, que era capaz de proveer respuestas a quien supiera encontrarlas. Aunque esta proporción ya había sido vista desde mucho antes con las pirámides de Giza, que tienen una exactitud matemática espectacular. Ahora, la proporción corresponde al número de Fibonacci, el 1.618. La sucesión, que corresponde a este número mágico, se da por los números que sumados dan el siguiente. Sus primeros números son el 0, el 1, otra vez el 1, el 2, el 3, el 5, el 8, el 13, el 21, 34, 55, 89 y así, etc. Visualmente podemos ver que la proporción áurea tiene una forma espiral. Esta puede ser creada con un rectángulo que es partido en dos partes desiguales, una de ellas siendo un cuadrado. Sobre el rectángulo resultante debemos repetir el proceso, cortando un cuadrado y dejando un rectángulo. Esto se puede hacer de forma infinita en el ámbito matemático. La espiral saldrá del cuadrado más pequeño y atravesará por la mitad cada cuadrado con una nueva curva. Por último, hablaremos de la cerámica. Desde siempre el estudio de las cerámicas ha sido muy atractivo para los historiadores, pues poseen una increíble belleza y singularidad, además de que ha llegado a ser un fósil director en los yacimientos donde aparecen. Y no solo aportan información cronológica sobre los lugares en los que se ven, sino también aportan información histórica. La manera en la que partían las partes de la cerámica era muy parecida al cuerpo humano. Tenían una boca, un cuello, hombros, cuerpo, pies y orejas. No siempre se realizaban en una sola pieza, en ocasiones también se realizaban de manera seccionadas y luego eran unidas. Regularmente las secciones se hacían dependiendo de los cambios que tenían en su contorno. Por ejemplo, se hacía la boca junto con el cuello, los hombros junto con el cuerpo, los pies con las orejas, etc. La cerámica tenía un limitado uso del color, con altos contrastes entre las partes claras y las oscuras. No era así porque conocieran pocos colores, sino que pocos pigmentos realmente podían soportar las altas temperaturas que se utilizan en la cerámica. Sus colores incluían al negro, al naranja rojizo, al morado rojizo y al blanco, siendo el negro y el naranja los que son especialmente durables. Existían muchísimos tipos de cerámica, pero muchísimos tipos. Los principales, en forma cronológica, tenemos al protogeométrico del 1050 al 900 a.C., al geométrico del 900 al 720, al protocorintio y la figura negra ática del 720 al 620, al corintio del 620 al 550, a la figura negra del arcaico temprano del 620 al 570, la figura negra del arcaico y el arcaico tardío que va del 570 al 530, la figura roja del 530 al 480, la figura roja del clásico temprano del 480 al 450 y la figura roja del clásico tardío del 425 al 300, terminando con la helenística que va del 300 al 30 a.C. La cerámica en la que se especializaban durante la época clásica era la cerámica de figura roja, cuya producción estaba monopolizada en Atenas. Para realizar estos diseños se esbozaba primero con una franja ancha el fondo pictórico, para poder indicar dónde se iba a trabajar. En el interior existían otros dos tipos de líneas. La primera era de grosor y color variable. Pasaba de un grueso a un fino y de un negro a un marrón dorado, mientras que la segunda era una línea de relieve, y aunque se desconoce su mecanismo técnico, se sabe que era de color negro y dejaba un relieve característico en el producto final. Esta línea le quitó prácticamente todo el protagonismo que tenía el color, apareciendo solo con algunos toques de blanco, rojo y dorado, conservados para añadir detalles anatómicos ligeros o para remarcar algunas líneas.
Esta técnica principalmente permitió el avance en las dimensiones. Antes las siluetas eran representadas prácticamente solo de lado, lo cual nos daba con dos dimensiones. Ahora se podían ver un poco más hacia el frente o hacia atrás, lo cual le da una tercera dimensionalidad, que aunque es muy parcial, ayuda a solidificar y aumentar el volumen de las cosas representadas. Los temas que se tratan parecen estar un poco más enfocados hacia los humanos, dando escenas como los atletas poniendo a sus músculos en un ejercicio muy vigoroso o bailes de las compastras llenos de vino. También los retratos mitológicos representados conservan un aire familiar hacia los humanos, pues se les representa a los dioses con las ropajes que solían utilizar los atenienses en esa época, además de que las características que no son humanas de los dioses no fueron añadidas sino hasta después, como por ejemplo la piel de león en Hércules. Junto a la caída de Atenas en las guerras del Peloponeso, se nota el decaimiento de la figura roja, siendo esta reemplazada por los vasos de fondo blanco, que si bien ya existían desde los finales de la época arcaica, no fue hasta ese momento que realmente tomaron protagonismo. Para finalizar, queremos darle especial atención a lo extensa que es la historia y lo extensa que es la historia del arte en Grecia, y que fueron influidos por muchas civilizaciones y que asimismo influyeron a muchísimas más civilizaciones, al punto de que sus estudios, sus aportaciones y muchas otras cosas siguen siendo utilizadas incluso hoy en día. Recordemos que el entendimiento de nuestra historia es muy importante para poder seguir construyendo una nueva. Y esto fue todo. Y yo aquí me despido. Espero que el video haya sido de su agrado y no haya sido demasiado extenso como para volverse tedioso. Muchas gracias por su atención.